Mi nombre es Samsi Juliana Pérez, clave 30, sección C de odontología. El tema es moléculas biológicas, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los lípidos son un grupo de compuestos orgánicos, grasos, aceitosos o cerosos, variados de moléculas que contienen regiones compuestas casi completamente por hidrógeno y carbono, con enlaces no polares carbono y carbono-hidrógeno. Estas regiones no polares hacen a los lípidos hidrófobos e insolubles en agua. Las características son 1. Regiones extensas, casi formadas exclusivamente por hidrógeno y carbono, con enlaces no polares, carbono-carbono o carbono-hidrógeno. 2. Las regiones no polares hacen que los lípidos sean hidrofóbicos e insolubles en agua. Las funciones son 1. Almacenan energía. 2. Forman cubiertas impermeables en los cuerpos de las plantas o animales. 3. Constituyen la masa de todas las membranas de las células. 4. Hormonas. La clasificación de los lípidos son 1. Aceites, grasas y ceras que tienen una estructura parecida y solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. 2. Fosfolípidos, que son estructuralmente semejantes a los aceites, pero que también contienen fósforo y nitrógeno. 3. La familia con anillos fusionados de los esteroides, que están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Una grasa y un aceite. Las grasas tienen cadenas rectas de átomos de carbono en las colas de ácidos grasos. Los aceites. Las colas de ácidos grasos de los aceites tienen enlaces dobles entre algunos de los átomos de carbono, lo que hace que las cadenas se flexionen. Fosfolípidos. Tienen dos colas de ácidos grasos hidrofóbicos únicas al esqueleto de glicerol. Esteroides. Todos los esteroides tienen una estructura molecular no polar semejante, con 4 anillos de carbono unidos. Las proteínas. Las proteínas son moléculas compuestas orgánicas compuestas por una o más cadenas de aminoácidos. Las proteínas son cadenas de aminoácidos que poseen estructuras primaria, secundaria, terciaria y a veces cuaternaria. Las características son 1. No revelan información sobre la conformación. 2. Determinan la formación de plegamientos locales. 3. Tienen más de una cadena de aminoácidos. Funciones. Defienden el organismo de amenazas contra nuestra salud. 2. Ayudan a movilizar las sustancias alrededor del cuerpo. 3. Se encargan de acumular aminoácidos. 4. Son las responsables del movimiento. Los niveles de estructura de las proteínas son 1. Estructura primaria. Se refiere a la secuencia de aminoácidos que conforman la proteína. 2. Estructuras secundarias. Las estructuras secundarias se mantienen por enlaces de hidrógeno entre las partes polares de los aminoácidos. 3. Estructuras terciarias. Consisten en pliegues determinados por interacciones de los grupos funcionales de aminoácidos entre ellos y con su entorno. 4. Estructura cuaternaria. Se da en ciertas proteínas que contienen polipéptidos unidos por enlaces de hidrógeno. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos unida por enlaces peptídicos. Estructura secundaria, mantenida por enlaces de hidrógeno que dan forma a la hélice. Estructura terciaria,
pliegue de la hélice por los enlaces de hidrógeno con molécula de agua del entorno y puentes de disulfuro entre cisteínas. Estructura cuaternaria. Polipéptidos individuales unidos unos a otros por enlaces de hidrógeno o puentes de disulfuro. Los ácidos nucleicos. Es una molécula con 3 elementos en su estructura: un azúcar de 5 carbonos, un grupo funcional fosfato y una base nitrogenada que varía según los nucleótidos. Las características son: 1. Se forman por la repetición de monómeros, pequeñas moléculas unidas por enlaces químicos. Se clasifican en 2 tipos: el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. 3. Son los encargados de transmitir y ejecutar la información genética de los organismos. Sus funciones son: 1. ADN almacena la información genética. 2. ARN interviene durante la transmisión de la información del ADN. El ADN y el ARN, moléculas de la herencia, son ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico ADN es una molécula de ADN, consta de 2 cadenas de nucleótidos entrelazados en la forma de una doble hélice y unida por enlaces de hidrógeno. El ácido ribonucleico